yo mismo y también todo el resto del grupo, por turno fuimos a asomarnos para poder decir que habíamos visto con nuestros propios ojos lo que había ahí. Y lo que yo vi es una descripción de huesos ya amarillentos, algunos con restos de pelo, cabellera, ropa. Hasta el día de hoy. Todavía yo tengo pesadillas con eso. Ver lo que vi ahí, oler lo que olía ahí. No se lo doy a nadie. Era horrible. Aparte de constatar, digamos, de que los desaparecidos están todos muertos. Los golpes tras el golpe, un podcast documental que cuenta las historias detrás de las investigaciones periodísticas que desafiaron a la dictadura de Pinochet. Y este capítulo se llama Los fotógrafos de la muerte. Chile acaba de ser víctima de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que sobrepasa ya todo límite tolerable en cuanto a su falsedad, su injusticia y su carácter injurioso para con nuestra nación. Una vez más, el tema aparenta ser el de nuestra situación respecto de los derechos humanos, a raíz de lo cual se describe una supuesta realidad chilena tan completamente alejada de la verdad que si no fuera por la insolencia con que hiere la dignidad de nuestra patria y por la gravedad de su significado e intención política, merecería ser ignorada por Chile con el desprecio de la indiferencia. Desde los primeros días tras el golpe, las violaciones a los derechos humanos fueron un tema que la dictadura intentó esconder y negar. Desde las Naciones Unidas y otros organismos internacionales se pedían explicaciones respecto de las detenciones ilegales, el exilio masivo, las denuncias por torturas y los cientos de detenidos cuyo paradero se desconocía. Las resoluciones internacionales afectaban la imagen del régimen y con ello aumentaba el riesgo de quedar aislado y sin respaldo económico. La negación de estas violaciones sistemáticas por parte del Estado eran realizadas constantemente. Evidentemente que en los foros internacionales lo que se usa para atacar a Chile son los derechos humanos. Pero si bien nuestros representantes diplomáticos tienen que hacer frente diariamente a este tipo de ataques, la consistencia que queda de esto es bien poca. Los cientos de detenidos que no aparecían era uno de los temas que tomaba cada vez más fuerza. Para esconder la verdad, los organismos represores llegaron a realizar un montaje que cruzó las fronteras. Se conoció como Operación Colombo y tuvo lugar en 1975. Fue digitada por la policía política de esos primeros años de la dictadura, la DINA, y consistió en que medios falsos de Argentina y Brasil publicaran un listado de 119 jóvenes que, supuestamente, habían muerto en enfrentamientos en esos países. Los familiares de esos 119 los buscaban desde que habían sido detenidos entre 1973 y 1974. El montaje fue burdo y fácilmente descubierto. Y señor presidente Frank Benito del CBS News de Nueva York. Hace algunas semanas había una información de Chile sobre 119 desaparecidos. Mire, esa materia de los 119 desaparecidos está entregada a la investigación del Ministerio del Interior. Y yo personalmente considero que fue una de las tantas máquinas que nos prepararon, máquinas llamamos nosotros, algunos hechos preparados por el máximo legítimo. Esto, a mi modo de ver, también es una de las tantas cosas que prepararon. Porque usted tiene que entender, señor, que yo tengo que ser muy ingenuo, o el gobierno de Chile tiene que ser muy ingenuo, para haber producido esa muerte. Cuando la mentira era descubierta, el régimen inventaba otra historia.
Continuar con esas falacias era posible porque por años no se contó con pruebas, es decir, con los cuerpos que demostraran que esas personas no se habían ido al extranjero bajo otra identidad a pasarlo bien como a veces se burlaban desde el gobierno o a luchar contra el régimen desde el exterior. Una de las entidades que no cejó en su respaldo a los familiares y a las víctimas de la represión fue la Iglesia Católica. Entre 1973 y 1975 lideró el Comité Pro Paz. Desde ahí salieron cientos de recursos de amparo que presentaron ante las Cortes de Justicia para conocer el destino de los detenidos. Todos fueron rechazados. El 31 de diciembre de 1975, Pinochet logró que el cardenal Raúl Silva Enríquez cerrara el Comité Pro Paz. La celebración le duró un par de horas a Pinochet, pues al día siguiente, el cardenal Silva Enríquez dio vida a la Vicaría de la Solidaridad, un órgano que tenía el respaldo del Papa Paulo VI. En la Vicaría, el trabajo por la búsqueda de los detenidos se intensificó. El fotógrafo Luis Navarro llegó a la Vicaría el año 1976. Al año siguiente, se sumó la fotógrafa Helen Hughes. Así recuerdan el trabajo que realizaban esos años para apoyar los recursos de amparo. La fotografía era una prueba ante las Cortes. De hecho, el trabajo de registro que me tocó hacer al principio a mí en la Vicaría fue con los recursos de amparo. Por lo tanto, cada recurso de amparo tenía que llevar una foto del desaparecido en este caso. Y la gente llegaba con unas fotitos de carnet o fotos de grupos, de familiares, donde estaba incluido obviamente el afectado, y había que rescatar la foto. Pero no teníamos los elementos para hacer eso. Un trabajo muy arduo, muy cansador. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en esos años tenía una oficina adentro de la Vicaría, del edificio que ocupaba la Vicaría. Entonces nosotros recibíamos los fotocarnet de los desaparecidos de parte de sus familiares y los reproducimos para hacer como todo un archivo sobre ellos. La Vicaría además publicaba la revista Solidaridad, así que los fotógrafos también recorrían las calles de Santiago registrando las imágenes que casi no se publicaban en Chile, pues los medios de oposición habían sido cerrados y recién en 1977 comenzaron a circular dos revistas más críticas, Hoy y Análisis. El año 1978 fue un año clave en Chile para los derechos humanos. En mayo, el régimen dicta la ley de amnistía, que deja en la impunidad los crímenes cometidos entre 1973 y 1978. Ese mismo mes, los familiares de los detenidos desaparecidos realizan una huelga de hambre por 17 días, que no pasó inadvertida. Los recursos de protección por personas desaparecidas ya eran cientos, y el Comité Permanente del Episcopado emite una dura declaración en que señala que ha llegado a la conclusión de que los detenidos están muertos y que el gobierno no realizará una investigación a fondo. Eso fue el 9 de noviembre de 1978. Por esos días, además, la Vicaría de la Solidaridad organizaba el Simposio Internacional de Derechos Humanos, un evento de gran despliegue y con una 50 de invitados internacionales, y para la cual el cardenal incluso solicitó la composición de la cantata de los derechos humanos Caín y Abel, esa que estamos escuchando ahora. Ay, América morena, tan señora y tan humilde, esta música nació pulsándote las raíces para decir libertad con una vergüenza triste. La tensión entre la Iglesia y Pinochet estaban en un punto máximo. Por eso, cuando a la Vicaría llega un hombre a contar un hecho que cambiaría la historia, el vicario Cristian Prech y el secretario ejecutivo Javier Luis Egaña
prefirieron gestionar esa información en privado. Llega a la vicaría, pero un personaje muy especial. Yo lo vi, yo lo conocí. Me llaman de la oficina, en este caso de la Secretaría Ejecutiva, Cristian Prech. Y el secretario ejecutivo, Javier Luis Caño, a tomar una foto este señor. Y no quiso foto. Era un tipo que andaba con un traje muy especial. Andaba con un traje como los exploradores, con una tenía kaki, con short, con media, y con unos zapatones grandes, con una especie de cucalón. Era rarísimo. Por eso supimos, pero no podíamos decirlo. Ese hombre le contó al sacerdote Gonzalo Aguirre que en la búsqueda de su hijo, que había sido detenido por la dictadura, había encontrado restos humanos en unos hornos al sur de Santiago. Faltaban pocos días para que se iniciara el simposio internacional. El vicario Prech, el abogado Gaña y el sacerdote Aguirre viajan en silencio hasta los hornos de Lonquén. Allí verifican que la denuncia es cierta, pero deciden no hacer nada hasta que termine el encuentro de derechos humanos que presidía el cardenal. Hoy en esta iglesia catedral hemos encendido una luz de esperanza en medio de un mundo que busca claridades. Continuaremos caminando al resplandor de esta luz para que nuestras acciones e inspiraciones, nuestros proyectos y deseos renueven la esperanza entre los oprimidos del mundo entero. Cada 25 de noviembre encenderemos la llama de estos cirios para unirnos de nuevo, como hoy, a renovar nuestro compromiso de luchar para que todo hombre tenga el derecho a ser persona. Santiago de Chile, noviembre 25 de 1978. Muy enojado Caín lleva saña en su semblante. ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Por qué tu mirar turbaste? 5 días después de terminado el simposio, 5 días después de que se escuchara esa cantata y el mensaje del cardenal en la Catedral de Santiago, 2 periodistas reciben un llamado desde la vicaría. Uno era el director de revista ¿Qué pasa? Y el otro, Abraham Santibáñez, subdirector de revista Hoy, quien recuerda así esa llamada. Me llaman en la mañana, yo llegaba temprano, entre 9 y 10 de la mañana, no puede haber sido mucho después. Me llaman para decirme que quieren que vaya a una reunión en la vicaría, que es urgente. Y es ahí donde nos enteramos. Yo me enteré en ese minuto, incluso no pude llamar a la oficina. Le dije, quiero llamar porque ahí lo dijeron, nos vamos a ir en auto hasta Lonquén para que ustedes verifiquen ahí. Pero no pueden ni llamar para decir que yo había salido de la oficina pensando que yo volvía. No pueden llamar, sino que hasta que pase todo lo que tienen que ver. La fotógrafa Helen Hughes también recibe el llamado. Me dijeron un día, mira, alista todo tu equipo y espéranos para salir a hacer un trabajo. Entonces alisté todo y cuando íbamos en el auto hacia allá, me contaron de qué se trataba. Yo iba en el auto del obispo Enrique Arbeal y también iba el vicario, el encargado del departamento jurídico de la vicaría, Alejandro González, algunos periodistas de la revista Hoy, y también parece de ¿Qué pasa? Algunos seminaristas, el cura Gonzalo Aguirre, que recibió la confesión, o sea, en la confesión de alguien, la denuncia que ahí había cuerpos enterrados. Una vez que llegan a Lonquén, comienzan a trabajar en el lugar.
Entonces llegamos allá y empezaron a trabajar tratando de abrir las chimeneas de este antigua horno de cal allá en Lonquén. Lograron abrir la parte de abajo de la boca del horno a la mano derecha, y ahí se encontró y caía un par de cadáveres. Adentro había restos de varios cuerpos, restos de pelo en algunas de las calaveras, restos de ropa también. Y bueno, así empezó. Hubo un esfuerzo ese día por entrar por arriba, y había un grupo junto con nosotros, el grupo que había armado la vicaría, iba un grupo de seminaristas que iban a hacer trabajo pesado, o sea, con chuzos y palas, tratar de abrir, que era lo que parecía más lógico, porque esto tenía una boca muy grande, muy ancha, donde se vaciaba lo que fuera. Entonces ahí fueron depositados los cadáveres, les tiraron en tierra, y como descubrimos esa vez, hicieron una losa de cemento encima. Entonces la excavación fue muy inútil, en definitiva, por arriba. Se entró por abajo porque tenía una puerta de fierro, como una estufa metálica, así, abajo, y por ahí había un espacio despejado, y estaba este somier que estaba ahí, que retenía los cuerpos. Cuando se abre por abajo, se verifica que efectivamente, que ese era el tema fundamental, que efectivamente había cadáveres ahí. Yo mismo y también todo el resto del grupo, por turno, fuimos a asomarnos para poder decir que habíamos visto con nuestros propios ojos lo que había ahí. Y lo que yo vi es una descripción de huesos ya amarillentos, algunos con restos de pelo, cabellera, ropa y otros huesos. No se veía tampoco mucho más. Esta es la parte de abajo donde había 15 cuerpos. Helen Hughes tomó las fotos, Abraham Santibáñez tomó notas, y lo mismo hizo el director de ¿Qué pasa? Y los abogados comenzaron a diseñar lo que sería la denuncia ante la Corte de Justicia. Abraham Santibáñez pudo regresar recién a la revista por la tarde de ese jueves 30 de noviembre, rediseñarla y abrir un espacio de solo 6 párrafos para la siguiente edición de la revista, que sería publicada el 6 de diciembre. Por su parte, los abogados de la vicaría concurrieron el viernes 1 de diciembre a realizar la denuncia a tribunales. Esa denuncia fue acompañada con las fotos de Helen. La Corte Suprema tomó la decisión de dar curso a la investigación y nominó para ello a la jueza subrogante de Talagante, Juana Godoy. La Corte no hizo pública su decisión. Entonces, la vicaría se preocupó. El sitio se estaba llenando de policías y había que asegurar las pruebas, que los restos no fueran removidos y escondidos. Por eso, cuando la jueza Godoy se constituyó en el lugar, otro fotógrafo, ahora Luis Navarro, junto al sacerdote Gonzalo Aguirre y un abogado, llegaron antes. Así recuerda Luis Navarro lo que allí sucedió. Imagínate una mujer joven, que era suplente, que él la acompañaba, el actuario, el secretario, ¿ya? Y de repente se ve enfrentada a esta cosa horrible y se da cuenta inmediatamente la repercusión que iba a tener el caso. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos en la segunda oportunidad con 2 abogados, un ex cura y yo, ¿qué hacía? ¿A quién nombraba perito? Lo lógico, a mí. Esa fue, como te dijera, una estrategia de la vicaría, inteligentísima.
como estaba cerrado el perímetro total, ya colocaban, los pacos ya habían salido, ojo, ya había. Y después llegó la brigada de homicidio a investigar. Pero eso es la parte oficial de ellos. Pero ella no tenía a quién recurrir, solamente a nosotros. Y eso fue muy inteligente por Javier Luis Egaña, porque él es abogado también. Sí, los negativos podían desvirtuar la versión y la mirada de los testigos. La fotografía análoga en ese tiempo era testimonio frente a la corte, indesmentible. Esas labores de peritaje duraron 5 días. Durante los 5 días que estuvimos en Lonquén, yo llegaba a Santiago, me iba a revelar, y al día siguiente en la mañana, cuando íbamos a buscar a la jueza que vivía en Santiago, la pasábamos a buscar en la Cisoleta y nos íbamos juntos para allá, con los 2 abogados, el ex cura y yo. Y a la vuelta, en la tarde, cuando terminaba la faena, nos veníamos de vuelta con ella y la pasábamos a dejar por seguridad. Hasta el día de hoy. Horrible, todavía yo tengo pesadillas con eso. Ver lo que vi ahí, oler lo que olía ahí. No se lo doy a nadie. Era horrible. Aparte de constatar, digamos, de que los desaparecidos están todos muertos. En esos días, la jueza logró recopilar y asegurar material de prueba. Recién el 5 de diciembre de 1978, la noticia se hizo pública, gracias al trabajo de la periodista Miriam Carmen Pinto de Radio Chilena, quien, en una audiencia privada con el propio presidente de la Corte Suprema, Ismael Borges, logró que éste le confirmara que se estaba investigando la denuncia de la vicaría. La noticia dio la vuelta al mundo, y las autoridades comenzaron a decir que seguramente era un caso policial, es decir, de personas muertas en algún tipo de enfrentamiento entre delincuentes. Pero la evidencia golpeó esa versión oficial. Eran los primeros aparecidos, los primeros desaparecidos que demostraban que no se habían ido del país, que no lo estaban pasando bien en otros lugares del mundo, sino que habían sido asesinados muy cruelmente y estaban ahí enterrados. Dadas las repercusiones de ese hallazgo, la Corte Suprema nombra como ministro en visita a Adolfo Bañados. Ministro en visita Adolfo Bañados se constituyó aquí en el juzgado del crimen de Talagante a las 8 de esta mañana. De inmediato interrogó a 3 campesinos de la zona de Lonquén, los que fueron citados a declarar para aportar antecedentes sobre el hallazgo de cadáveres. Ministro, ¿usted se dirige a la mina de Lonquén en este momento? Sí. ¿Qué labor va a realizar ahora? Usted ya está en 2 oportunidades. Siempre, es súper vigilar, qué sé yo, controlar, tomar nota de lo que se saca de ella. Ministro, se ha dicho que ya se han revisado completamente los 2 hornos y ya no hay más restos humanos. ¿Es efectivo eso? Bueno, estamos ahora en una revisión más prolija, así que no sabemos si en definitiva puede haber algo nuevo o no. Ministro, se ha especulado mucho en los últimos días en cuanto al número de cadáveres que se habrían encontrado. ¿Ya se sabe a ciencia cierta cuántos son los cadáveres encontrados? No se sabe. Se habla de 14, incluso se ha dicho 25, 27, no hay un número exacto. Hasta ahora no, y el número definitivo, como bien se comprende, solo lo va a poder determinar el Instituto Médico Legal. Y en eso están trabajando. Ministro, usted hoy día de la mañana interrogó a 3 campesinos de la zona. ¿Cuál fue el motivo de ese interrogatorio? ¿En qué calidad vinieron ellos acá? Eso no se lo puedo decir, pero naturalmente está relacionado con gente que podría, según nosotros, aportar algún dato nuevo. También declaró la señora Inés Sepúlveda, quien es la esposa de un presunto desaparecido en la zona de Lonquén. ¿Ella le entregó algún antecedente a usted importante? Sí, usted sabe más que yo, parece. Lo voy a interrogar a usted. Sí, sería mucho más útil, parece. En su investigación, el juez Bañados logró determinar que se trataba de 15 cuerpos, 15 hombres que habían sido detenidos el 7 de octubre de 1973 por carabineros en Isla de Maipo. Mi padre se lo llevaron el 7 de octubre de 1973. Yo tenía 14 años cuando a ellos se lo llevaron. Mi padre estaba acostado, un hermano también. Y de repente escuchamos una camioneta que ha parado afuera en la calle y mami salió y llegó, dijo, no, si no se asusta son los carabineros. Y también identificó a los 8 autores del crimen,
y echó abajo su versión de que los prisioneros habían muerto en una emboscada. Esa misma noche, los carabineros detienen al padre y a 4 hermanos Maureira, a los 3 hermanos Hernández, al padre y 2 hermanos Astudillo, todos campesinos, trabajadores de la viña Nahuayán. Porque a ellos no los mataron, pues a ellos los echaron vivos ahí, porque ninguno tenía este de bala, pues, de nada. Si a ellos lo echaron amortazados, la boca llena de pasto dentro, amarrado con alambre, las manos amarradas con alambre y los pies amarrados con alambre. Por haber sido el perito fotográfico, Luis Navarro tuvo que enfrentar a los asesinos cara a cara. Yo conocía a los asesinos, porque los tenía en el juzgado de Talagante, que era un pasillo más estrecho que esto, como la mitad de esto. Y ahí estaban los pacos, de Sevilla. Y cuando yo iba a declarar, eso estaba al fondo, los tipos me insultaban y me amenazaban. Entonces, hasta que un día no aguanté más y le dije al ministro, mira, estos tipos me están insultando. Y sale el ministro y los retó a todos. E incluso me mandaron a un alto oficial de carabineros a amenazarme la salida. Así eran las cosas en ese tiempo. O sea, si no te asustaban por la presencia, te asustaban con las amenazas. El juez Bañados tardó solo 4 meses en llegar a la verdad judicial, pero tuvo que entregar el caso a la Fiscalía Militar. 3 meses después, esta fiscalía los encargó reos, para luego aplicarles la ley de amnistía que había sido promulgada el año anterior. Todos quedaron libres. Recién, en el año 2017, fueron condenados por la justicia civil. ¿Y qué pasó con los cuerpos? Los familiares los pidieron para darles sepultura y la Fiscalía Militar lo autorizó. Pero entre gallos y medianoche, los cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Isla de Maipo. General, ¿qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba 2 cadáveres enterrados? Pero es que economía más grande. Recién, en marzo del año 2010, 14 de los 15 cuerpos pudieron ser identificados y sepultados por sus familiares. ¿Y qué pasó con los hornos de Lonquén, esas estructuras de piedra de 12 metros de alto? En 1980, el dueño del terreno los dinamitó, pues no quería que siguieran siendo lugar de peregrinaje. El fotógrafo Luis Navarro acompañó a varias de esas romerías de los familiares a los hornos, y suya es la fotografía más conocida de ese lugar. ¿Y qué pasó con Luis Navarro? En marzo de 1981 lo detuvieron y torturaron. Yo caí en marzo del 81. Me amenazaron muchas veces. Del 78 al 81 me amenazaban en las misas, en los actos que había, en la calle. No, fue una persecución salvaje. 5 días, pero con un tratamiento nazi, total. Yo tengo 2 hernias en la espalda. Me dejaron un tumor aquí en la cabeza que me operaron, después me lo sacaron. Y amenazado a mi hijo menor. Tenía 8 años, mi hijo. Y amenazado a todas las familias, obviamente. Cuando a mí me agarran, me dicen, a ti te vamos a joder como sea, weón. Ya. Tú no salís limpio acá. No hiciste más daño con una cámara que con una metralleta. Y te vamos a joder. Como sea. Me calumniaron, además. Que era soplón. Que yo había echado la vicaría como soplón. Pero no me arrepiento, ¿sabes? A esta altura de la vida, no me arrepiento nada. Todo lo contrario. Me siento orgulloso de haber estado. Los golpes tras el golpe es un podcast de las creadoras de Relato Nacional. Si quieres escuchar ese podcast, puedes hacerlo en www.relatonacional.com
o en tu plataforma favorita. Pedro Bahamondes es el periodista responsable de la historia del capítulo Los fotógrafos de la muerte. En la dirección y guión, Nancy Castillo. En la producción, Josefina Aguirre. En edición sonora, Francisco Tapia Robles. En redes sociales, Jorge Carvajal. El periodista Matías Sánchez también es parte de este documental sonoro. Agradecemos al Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, al Medio de Clinic y al compositor Alejandro Guarelo por permitirnos utilizar la cantata de los derechos humanos, y a todos quienes apoyaron con su tiempo, ideas y donaciones en el desarrollo de este podcast de la productora de contenidos La Factoría.